En este video quiero analizar con cada uno de ustedes la figura del rey David. En el primer libro de Samuel, capítulo 17, mi intención aquí es desmitologizar al David cósmico para poder encontrar al David histórico, al de carne y hueso. Por ello quiero que analicemos juntos este pasaje bíblico para comprender mejor la historia. Sígueme. Espérate un momento, asegúrate de quedarte hasta el final de este video para enseñarte algunos tips de cómo analizar mejor el texto bíblico. Muchas bendiciones, mi nombre es Luis Quiñones Román y esto es Dialoguemos, un espacio virtual dedicado al estudio sistemático de la Sagrada Escritura, teología, cuidado pastoral, entre otros temas de nuestra fe cristiana. Si eres nuevo en este espacio, asegúrate de darle me gusta a mi página de Facebook y a todos los enlaces que aparecerán en la descripción de este video. Si eres nuevo en mi canal de YouTube, asegúrate de suscribirte y que suene esa campana para que seas el primero en recibir todas las notificaciones acerca de los videos que estaré subiendo semanalmente. Igualmente puedes encontrar todos los enlaces a todas nuestras plataformas digitales en la descripción abajo de este video. Así que acompáñame en esta ocasión al estudio bíblico. Antes de proseguir en este estudio bíblico, debo hacer la salvedad que he dividido este estudio en varias secciones. Por ejemplo, en esta primera parte me enfocaré en una introducción general acerca de lo que voy a hacer en las próximas semanas y en el origen de las 12 tribus de Israel para establecer la zapata o el fundamento para el desarrollo de este estudio. La arqueología de Palestina y su relación con la Biblia hebrea ha estado bajo la lupa durante varias décadas. Por un lado, los arqueólogos de primer orden han llevado una serie de expediciones para, de cierta manera, dar validez al texto bíblico. Por otro lado, las intenciones de algunas expediciones arqueológicas han girado en torno a hallar evidencia que valide la presencia del antiguo Israel en esta región. Esto ha agravado la situación debido a los problemas políticos y sociales que estas expediciones han creado en la sociedad moderna de Israel. Por ejemplo, el conflicto árabe-israelí está de alguna manera entrelazado en estas expediciones arqueológicas. Mi propósito en este video es analizar la construcción literaria del rey David en el primer libro de Samuel, capítulo 17, de pastor de rebaño a héroe nacional. Trataré de concentrarme en el periodo conocido como la Edad de Hierro 2A. Desde este lugar estaré abordando todo lo que se relaciona con la figura del rey David en este capítulo número 17. Debo aclarar además que este periodo de la Edad de Hierro 2A se compone aproximadamente del año 1000 al 925 a.C., donde surge el reinado davínico. Debo confesar además que para comenzar el análisis de este capítulo no encontraba desde dónde partir nuestra conversación en el día de hoy. Por eso me pregunté un sinnúmero de veces desde dónde voy a iniciar esta narración acerca de David, un héroe tan emblemático y complejo como es este. Como nota al calce, debo sostener que los arqueólogos hasta este preciso momento no han encontrado ningún grabado que contenga la imagen de David. Todo lo que tenemos, sin embargo, son creaciones artísticas posteriores a David, pero no durante este tiempo. Por ejemplo, solo basta dar un vistazo en alguna de las plataformas digitales de búsqueda para que veas la multitud de pinturas e imágenes acerca de David. Miguel Ángel, por ejemplo, en su famosa escultura
presenta al joven David tomando una postura heroica mientras se prepara para lanzar su ataque en contra de Goliat. Desde el saque, como decimos en Puerto Rico, esto presenta un gran desafío para los lectores e intérpretes de la Sagrada Escritura, debido a que su visión acerca de David está influenciada por estas creaciones artísticas que surgen a partir de la Edad Media. El primer desafío que enfrentamos como lectores contemporáneos es que la figura de David ha sido extremadamente explotada por el alto volumen de libros, pinturas y largometrajes que se han hecho de este personaje tan emblemático. A esto se le añaden las cualidades que se le atribuyen al rey David, tales como humildad, valentía y superación. Incluso, la tarea es aún más desafiante cuando le sumamos la manera de cómo los escritores, tanto en la Biblia hebrea como en el Nuevo Testamento, describen la caracterización del rey David en el corpus bíblico. En la Biblia, a diferencia de otros personajes bíblicos, David ocupa un lugar central e incluso es descrito como un personaje conforme al corazón de Dios. Primer libro de Samuel, capítulo 13, versículo 14 y Hechos, capítulo 13, versículo 22. Además, David es considerado como el guerrero ideal, el héroe perfecto y defensor de las causas nobles. No existe, por lo tanto, otro personaje bíblico tan reconocible y emblemático como lo es David. En fin, hemos romantizado la figura de David y para poder ver al David de carne y hueso debemos de desconstruir la figura literaria que hemos creado de este personaje bíblico para poder ver al David histórico. Este estudio tiene las siguientes preguntas como guía. ¿Desde dónde debemos iniciar nuestro acercamiento para entender, conocer y comprender al David histórico? ¿Quién es David? ¿Cómo David llegó a ocupar el trono de Israel? ¿Qué podemos decir acerca de él más allá de lo que encontramos en el relato bíblico? La arqueología desde años ha tratado de dar respuestas a estas preguntas anteriores. Si David fue un monarca poderoso o simplemente una figura local, hoy es objeto de una encendida controversia entre los expertos. Así que antes de abordar estas preguntas, quiero detenerme por un momento y hablar sobre el origen del pueblo de Israel y luego continuar con el tema central de este estudio. También debo hacer la salvedad que la Biblia es nuestra fuente principal acerca de la figura de David. Es por ello que les exhorto a cada uno de ustedes que se detenga por un momento y lea desde el primer libro de Samuel, capítulo 16, hasta el primer libro de Reyes, capítulo 2, donde encontrarás el compendio relacionado a la historia del rey David. Como había mencionado anteriormente, creo que es necesario detenernos por un momento y hablar sobre el origen de la nación del antiguo pueblo de Israel, antes de abordar el tema que atañe en este estudio. El periodo al cual me voy a dirigir en este momento ocurre durante la Edad de Bronce tardía y la Edad de Hierro temprana 1A, entre los años aproximadamente de 1200 a.C.
a el año 1100 aproximadamente. Esto ubicaría el desarrollo de las 12 tribus o el origen de las 12 tribus propiamente hablando antes del reinado davínico. Habiendo dicho esto, debo decir ahora que los arqueólogos tienen diferentes opiniones sobre la etnicidad y la nacionalidad de los israelitas. A menudo estos indican que uno debe ver ambos conceptos tales y como están construidos en la narración bíblica, precisamente en la Torá, la cual ofrece límites significativos y memorias colectivas en el proceso de la etnogénesis del pueblo de Israel. En este sentido, los arqueólogos han dividido esta etapa de la etnogénesis en Israel en dos categorías: proto-israelitas e israelitas. Según el arqueólogo Israel Finkelstein, los proto-israelitas se pueden identificar como un grupo con las siguientes características: prácticas gastronómicas específicas como no consumir carne de cerdo y una serie de prácticas religiosas entre las cuales está el culto a Adonai. Este además afirma que los protoisraelitas aparecieron durante aproximadamente el año 1200 a.C., es decir, edad de bronce tardía, y principios de la edad de hierro 1A. Por su parte, el arqueólogo Abraham Malamat sostiene en su libro titulado The History of Biblical Israel, Major Problem and Minor Issues, sostiene que la protohistoria de Israel emergió como una etapa embriónica. Malamat entiende que durante la protohistoria de Israel se formó el embrión de esta nación que culminó con el surgimiento de una entidad étnica y territorial en Canaán. Para él, en términos convencionales, esto abarcaría la llamada edad patriarcal, el descenso a Egipto, el éxodo de Israel, el tiempo en el desierto, la conquista del territorio de Canaán y finalmente el establecimiento de las 12 tribus en este territorio. En otras palabras, el desarrollo de Israel se debe de ver en tres etapas significativas: el periodo preconquista, conquista y posconquista del territorio de Canaán. La primera está asociada en gran parte con los relatos relacionados a los patriarcas hasta la muerte de Moisés. La segunda, a su vez, está conectada con el periodo de la conquista entre la muerte de Moisés hasta la dominación del territorio de Canaán. Finalmente, la tercera etapa está concentrada en el periodo de los jueces hasta la unificación de las 12 tribus de Israel. Ahora, debo hacer notar que los arqueólogos aún debaten la pregunta si los israelitas conquistaron el territorio de Canaán en su totalidad. Según la narración bíblica, la conquista del territorio de Canaán llevó a las 12 tribus a tener un nuevo entendimiento acerca de su identidad, nacionalidad y etnicidad. Por otra parte, el territorio de Canaán estaba constituido por lo que algunos llaman ciudades-estado, cuya composición dependía de diferentes grupos étnicos. Israel Finkelstein sugiere que la diferencia entre los cananeos y los israelitas se circunscriben en términos de sus experiencias culturales,
tales como la circuncisión masculina, el culto a Adonai, el origen patriarcal, entre otras características que distinguen a los israelitas de los territorios cananeos en esa época. Creo que es válido hacernos la pregunta: ¿en qué momento las 12 tribus pasaron de ser un grupo étnico para convertirse en una nación? La respuesta, aunque usted no me lo crea, es cada vez más compleja debido a una serie de factores. Según James Miller, la mezcla de culturas en este territorio hace que sea difícil distinguir los vestigios arqueológicos de los israelitas en la antigüedad. Por esta razón, Miller entiende que se debe de ver la etnogénesis de los israelitas como un proceso heterogéneo, multifacético y complejo. Miller indica además que los límites potenciales de ser llamados israelitas incluían las mismas características que el arqueólogo Israel Finkelstein había mencionado anteriormente. El surgimiento de Israel, como propone el arqueólogo Israel Finkelstein, de una cultura y una sociedad cuyos miembros posteriormente se identifican como los israelitas, se produjo como consecuencia de una transformación social, política y económica dentro del territorio cananeo. No obstante, los académicos señalan que durante el periodo de la unificación de las 12 tribus se dio paso a un periodo de transición en la narración bíblica que surge a partir de Jueces capítulo 19 en adelante, donde podemos ver el colapso del gobierno tribal. Es a partir de este colapso donde la narración bíblica ubica al rey David y a su hijo Salomón como los padres fundadores del antiguo Israel, conocido además como el periodo monárquico de Israel o The Golden Age de Israel, la época dorada de Israel, aunque esta fue una época llena de conflictos en términos de política internacional. Ahora, cabe señalar que de acuerdo a los historiadores deuteronomistas, la unificación de las 12 tribus introdujo una nueva forma de gobierno que llegó para finalizar las promesas de Dios dadas a los patriarcas. Es entonces dentro de este marco complejo donde emerge, como había dicho anteriormente, la figura de David como una alternativa a el rey Saúl y al decaimiento de las 12 tribus. David es entonces la figura de transición dentro del colapso de Israel y el estado monárquico que surge a partir de la figura de David en este periodo trascendental de la historia del antiguo Israel. Por ello, te exhorto a que desde este momento me sigas para continuar con este estudio bíblico. Además, te exhorto a que te detengas durante toda esta semana hasta el próximo video, que leas con detenimiento las porciones a partir del capítulo número 16 del primer libro de Samuel hasta el capítulo número 2 del primer libro de Reyes. En este estudio, como había señalado, me estaré enfocando exclusivamente en la figura de David, que el autor bíblico nos relata
en el capítulo número 17 del libro de Samuel. Mi intención nuevamente es analizar esta descripción literaria que se hace acerca del David en este pasaje específico. Al principio de este video te había comentado que te quedarás hasta el final para brindarte algunos tips de cómo analizar mejor el texto bíblico. Debo decirte ante todo que estudiar el texto bíblico no es tarea fácil. ¿Por qué? Porque a menudo llegamos al texto bíblico con nuestras propias ideas, prejuicios y supuestos acerca del texto bíblico. En palabras simples, tratamos de interpretar el texto bíblico antes de leer el pasaje que hemos seleccionado. En palabras criollas, esto quiere decir que cruzamos el río antes de llegar a él. Por esta razón creo que debemos de engavetar todos nuestros prejuicios, ideas y supuestos acerca del texto bíblico y permitirle al texto que sea él quien nos hable a nosotros y no nosotros al texto bíblico. Para enfatizar un poco más en esto que acabo de decir, el texto bíblico no está diciendo lo que tú crees acerca de él. Por el contrario, tienes que leer el texto bíblico y dejar que éste te hable a ti y tú no a él. Partiendo de este punto, debes hacer una lectura cuidadosa acerca del pasaje bíblico que has seleccionado. Lee el texto y reléelo hasta que puedas entender cada uno de los verbos, los sustantivos, los adjetivos, las comas, los puntos, los signos de interrogación, en fin, hasta que comprendas cada tilde que aparece en el pasaje bíblico que has seleccionado. Mis consejos son los siguientes. Estudia el pasaje seleccionado como una unidad autónoma, es decir, una perícopa. Por ejemplo, en el primer libro de Reyes, capítulo 18, de los versos 13 al 16, encontramos una unidad literaria. En esa unidad literaria se nos habla acerca de la invasión del rey Sennacherib en Jerusalén. Por esto, mi segundo consejo es: evita cortar un poema, un párrafo y un pasaje en medio de su narración. Mi tercer consejo es que prestes atención a las divisiones internas del pasaje bíblico que has seleccionado. Como cuarto consejo, intenta leer el pasaje bíblico que has seleccionado en varias versiones del idioma de su preferencia. Ya que no dominas los idiomas bíblicos, hebreo, griego y arameo, esto te va a ayudar a entender mejor el pasaje bíblico. Por ejemplo, en el libro del profeta Ezequiel, capítulo 20, versículo 8, encontramos dos verbos y un sustantivo que a menudo se interpretan o se traducen en distintos idiomas de diversas maneras. Estos son los verbos mará y shomá. Por su parte, el sustantivo es sikut, que a menudo no se traducen al español, al inglés o a cualquier otro idioma con la misma intención que tiene el autor bíblico al emplear estos verbos y sustantivos. Por esto, mi último consejo vuelve a reenfatizar lo que había dicho anteriormente. Leer el pasaje bíblico varias veces hasta que comprendas a saciedad lo que el texto nos está hablando. Si deseas saber más acerca de nosotros, te invito a que le des me gusta a todas nuestras plataformas digitales, Facebook, Instagram y Twitter, para que recibas las últimas actualizaciones acerca de lo que estamos haciendo. En estas plataformas encontrarás todo lo relacionado a nosotros. Además, te invito a que veas el video anterior a este y otros videos que están en nuestras plataformas de YouTube y Facebook. De nuevo, déjame saber tu opinión en los comentarios abajo de este video y personalmente estaré leyendo y respondiendo a cada uno de tus comentarios.
Estos son importantes porque nos ayudan a seguir continuando la conversación más allá de este video. Así que te espero en el próximo video. Muchas bendiciones.